don Randall Vega, director de la radio que ha brindado esta emisora, la ha dado en su totalidad a la producción de nuestros artistas nacionales. Continuamos con los temas de fondo porque analistas políticos estiman que las diferencias entre Antonio Álvarez de Santi y Figueres y José María Figueres podrían generar una situación similar a la campaña anterior con Liberación Nacional y le darían la fuerza a partidos como la Unidad Social Cristiana y el PAC, al menos eso dicen. Escuchemos y veamos. Para el analista político Francisco Barahona, las diferencias entre José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi están provocando una división muy marcada en el Partido Liberación Nacional, que podría ocasionar graves consecuencias durante la campaña y un desgaste en el partido. Para Barahona, si no se da unión dentro de Liberación Nacional, puede ocurrir algo similar a lo que se presentó en las elecciones anteriores, cuando Johnny Araya desistió de su candidatura. El analista además indicó que estos conflictos dentro de los verdiblancos solo generan el crecimiento de otros partidos como el PUSC y el PAC. Bueno, esas dificultades pesan, esas dificultades todavía complican más al candidato ya electo, don Álvarez de Santi, a ganar la presidencia. Y además es un sector importantísimo, es un sector que es liderado por el hijo del expresidente fundador del Partido Liberación Nacional, don Pepe Figueres. Es un expresidente de la República y bueno, y hay una dirigencia importante, tradicional, del Partido Liberación Nacional que estuvo en la campaña con don José María. Ronnie Monge, diputado de Liberación Nacional, afirma que es normal que se generen diferencias y que esto no provocaría problemas en la campaña del partido, pues ya se está trabajando en una unión que se requiere para salir adelante. Esto es una situación normal, fue una campaña donde las pasiones se desbordaron efectivamente, más de lo que hubiésemos querido, pero yo tengo claro que el liberacionista es lúcido y tiene claro que el mejor camino para que Costa Rica avance es Liberación Nacional y vamos a estar unidos de cara a las elecciones del 2018. Por su parte, el secretario general de Liberación afirmó que siempre después de una convención se dan este tipo de situaciones. Y en cuanto a las declaraciones de José María Figueres sobre el chorreo de votos o irregularidades en mesas, agregó que el Tribunal de Ética ya anuló los votos que se registraron en 5 mesas. Ya el Tribunal de Elecciones Internas ha aclarado hasta la saciedad que de más de 2.100 mesas simplemente fueron 5 mesas las que se anularon y donde realmente pues sí hubo una situación irregular y los responsables irán al Tribunal de Ética. Entonces estamos dejando eso claro en primer término, o sea, se trata simplemente de 5 de más de 2.000 mesas, de más de 2.100 mesas. Eso por un lado. Y por otro lado, mire, el tema de esta supuesta o evidente confrontación que ha surgido entre los dos líderes, Antonio y don José María, mire, no es la primera vez en el partido que suceden situaciones de este tipo después de una convención. Este martes, Álvarez de Santi canceló la cita pactada con Figueres con el objetivo de unir el partido, debido a reclamos por supuestas irregularidades en 100 mesas. Vicky, tenemos más información que tiene que ver con este tema, que es el tema principal, porque la jefatura de fracción de Liberación Nacional, la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, Carla Prendas, consideró que se debe unir tendencias dentro de la agrupación tras las declaraciones de José María Figueres sobre la convención pasada. Escuchemos y veamos. Nosotros lamentamos de que por parte de don José María, de manera inoportuna se presenten estas denuncias que él hace, precisamente un día antes o hora antes de generar una reunión importante en aras de unificar. Y bueno, yo creo que si él tenía alguna denuncia o alguna incomodidad pudo manejarse desde otra óptica. Hoy quedó claro que eran algunas inconsistencias de forma o algunas dudas en algunas mesas, no fue en la generalidad, lo cual eso pues tranquiliza en lo que hoy expone don José María. Me parece que es importante recalcar también que José María habla de que es importante que hay claridad en la unificación del partido.
Bien, y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña Carla Prendas, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, Mario Quiroz, vocero de la tendencia de José María Figueres, y el analista Claudio Alpizar. Buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. Y también nos acompaña vía en vivo, tenemos también al analista Francisco Barahona. ¿Qué tal si arrancamos con usted, don Francisco Barahona? Buenos días, para que usted nos amplíe por qué podría repetirse el escenario del 2014, diríamos entonces, si se continúa con esta situación dentro del Partido de Liberación Nacional. ¿Es esto un cisma? ¿Es esto un crispamiento político? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Buenos días, doña Laura. Mire, yo le diría que todavía no estamos al borde de un cisma. Eso dependerá esencialmente de la posición del expresidente Figueres y del manejo, digamos, de puente que haga la estructura oficial del Partido de Liberación Nacional y, por supuesto, el planteamiento de Álvaro de Santi y su equipo. Pruebas al canto sería, digamos, la frase mañanera para comenzar este análisis. Hasta el momento el enfrentamiento es evidente, esto no puede negarse, inclusive sorpresivo, porque prácticamente a horas de las declaraciones del expresidente Figueres estaba pactada ya una cita con Álvarez de Santi, y todo hacía prever que las aguas estaban tranquilizadas. Sin embargo, las declaraciones del expresidente Figueres, derrotado, me permiten a mí afirmar que las cosas no están tan tranquilas dentro del Partido de Liberación Nacional. Racionalmente, lo lógico es que el Partido de Liberación Nacional se una, lo que sucedió en la campaña, donde Figueres fue derrotado, para, creo yo, la sorpresa de él mismo y de su equipo, que estaban seguros que ganaban, todavía esas heridas no se han curado. Así que yo no es que esté diciendo que ya Liberación Nacional va a ir desunido, no, pero el momento es un momento todavía donde el alcohol se le está echando a la herida del resultado de la campaña electoral. Y como don José María tiene un carácter fuerte, un carácter difícil, diría yo, que quedó en evidencia en la misma campaña electoral, ahí en Liberación tienen un problema. Don Álvarez de Santi habló de fraude, don José María Figueres habló de chorreo, y por más que las autoridades electorales de Liberación Nacional traten de calmar esas aguas, diciendo que son pocas mesas, y yo doy por un hecho que eso es así, yo creo que hay mucho más de fondo. Probablemente lo que está más de fondo es cómo se van a repartir ahora los puestos de elección de diputados, cómo va a quedar integrado, la organización interna del Partido de Liberación Nacional, y ahí es donde don José María y probablemente las personas que lo han estado ayudando en la pre-campaña van a procurar tener mejores cartas de negociación. Si esta negociación es exitosa, por eso digo pruebas al canto, lo veremos en las próximas semanas, pero yo no dejo la posibilidad en el análisis de que Liberación acuda a la campaña electoral, si no dividido entre estas dos tendencias, sí con mucha carestía de entusiasmo de parte del sector figuerista, y eso objetivamente le restaría votos al Partido Liberación Nacional en un momento en que hay que recordar la campaña anterior, en un momento en que sabemos que es muy difícil que se gane la primera ronda con el 40%, y donde Antonio realmente debería, en buena teoría, procurar sumar la gran mayoría posible de votos, no solo de Liberación Nacional, pero bueno, sobre todo de Liberación Nacional, y después de otros sectores. De lo contrario, probablemente iríamos a una segunda ronda. Con usted, don Francisco Barahona, ¿qué dice Claudio Alpizar? Comparte, porque también si hay algo que tiene Liberación es que toda su vida, y lo decía ahora el secretario general, no es la primera vez que se da una confrontación en un proceso posterior a la elección del candidato
presidencial, finalmente. No es la primera vez y siempre cierra filas Liberación Nacional. Yo quisiera ampliar un poco. Creo que si hay un partido en el país que tiene responsabilidad sobre la transparencia de los procesos electorales es Liberación Nacional. Porque Liberación Nacional en los años 48, bueno, no Liberación, el presidente don Pepe Figueres levanta la bandera por la transparencia y la lucha por la limpieza en el voto. Inclusive la Junta formadora de la Segunda República forma el Tribunal Supremo de Elecciones para esa transparencia. Entonces, hablar solo del proceso electoral, de cuánto le afecta a Liberación Nacional, creo que es minimizar un acto que a todas luces se le ha llamado inconsistencia, pero es fraude. Sean 5 mesas o sea una mesa. Inclusive don Pepe Figueres decía que un simple voto mal ejecutado o hecho de una manera impura era motivo suficiente para generar una lucha contra esa impureza que se generaba en el proceso. Entonces, hablar de inconsistencias para mí, a todas luces, no es la palabra correcta. En segunda instancia, en esta lucha de necesidad de partidos abiertos y transparentes, uno esperaría que el partido más fuerte, el más antiguo de Costa Rica y el segundo más antiguo de América Latina, dé un ejemplo. Y no solamente tiene un tribunal electoral interno pésimo, que ha demostrado que no solamente no puede contar con velocidad los votos, sino que tampoco, por otro lado, puede dar certeza de esa limpieza. Ahora bien, dentro de este marco, estos fallos de funcionamiento institucional le provocan una gran falta de confianza a la generalidad del electorado. Por supuesto que como este caso es de Liberación Nacional, las pulgas eran para Liberación Nacional, pero no hay la menor duda de que esto pudiera estar motivando más que un crecimiento del PAC y más que un crecimiento de la Unidad Social Cristiana, creo que un crecimiento de los partidos antisistema. Esos partidos que aparecen de la noche a la mañana, con candidatos de la noche a la mañana, y que muchos ciudadanos lo vuelve a ver con interés en vista de que siente una gran insatisfacción por aquellos que han estado ejerciendo el poder y que a todas luces se evidencia. O sea, cuando un candidato el propio día de las elecciones habla de fraude de una forma desesperada y posteriormente el otro candidato también muestra con documentos que hubo fraude, pues chorreo. No hay la menor chorreo, pero es que chorreo es fraude. O sea, vamos a ver, chorreo, inconsistencia, chorreo es fraude. Desde esa perspectiva creo que Liberación Nacional ahora está obligado a demostrar a la mayor velocidad un castigo para esa gente que está violando la transparencia. Y aquí viene otro tema, Laura y televidentes, que a mí me parece fundamental. ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones para darle seguimiento a los procesos internos? Ciertamente los procesos internos tienen una libertad de organización de los partidos políticos, pero así como el Tribunal Supremo de Elecciones invita en los procesos nacionales a visores de la OEA y de otros organismos internacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones debería tener los visores propios para estar controlando lo que está sucediendo, porque tanto se peca de omisión como de acción, y aquí ciertamente hay un pecado de omisión, seguramente, de la tendencia de José María Figueres, que no cuidó sus votos, pero también de los interesados en favorecer al otro candidato, aunque fuera en justas estructurales, en justas regionales, es un pecado de acción. O sea, aquí están fallando las dos líneas del partido, los dos involucrados en este hecho, y el Tribunal Supremo de Elecciones creo que para la sanidad de nuestro sistema democrático debería tener una gran influencia de visión, de auditoría de los procesos internos de los partidos políticos. Estás haciéndole un jalón de orejas al Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. ¿Qué dice Carla Prendas? Bueno, mire, de la tendencia de Antonio Álvarez, ¿qué dice Carla Prendas? A mí me parece que bueno, yo no coincido en que el concepto que se plantee sea el de fraude. Yo sí difiero de esa parte. Nosotros tenemos lo que se ha puesto en evidencia para efectos de nuestro partido es que a lo interno debemos de modernizar y cambiar algunas cosas, porque sucede que la elección interna del Partido Liberación es una elección bien compleja, ¿verdad? Es una elección que fue... Es una elección grande. Es una elección grande, no es una elección que muchos partidos pueden resolver en horas el conteo y cerrar, es una elección grande, compleja, y con una votación también significativa en complejidad, ¿verdad? Están candidatos, distritales, movimientos, nombres, números, colores de página, ¿verdad? Entonces eso genera una complicación. En la logística,
y en la votación como tal. Pero no es fraude, dice Carla. ¿Por qué mire, no es fraude? Cuando hablamos de que teníamos 2.129 mesas en el país y lo que se determina son inconsistencias, que yo no podría decir que es fraude, porque el fraude tiene que ver con alteración de votos y una repercusión sobre la convención, que en este caso no es. Son 5 mesas con un 0.2% de toda la votación, donde no hay ninguna alteración en la convención, y que además me parece que después de revisar qué fue lo que pasó en esas 5 mesas, mire, la logística de la transcripción de actas, el conteo, las firmas, genera confusión. Entonces yo no podría venir a decir en este momento con seguridad que sí, que hubo en efecto una intención de alterar las actas por votos, porque en otros momentos también la discusión se ha generado en otras votaciones, ¿verdad? 1, 2 mesas, 3 mesas se han anulado, o sea, no es la primera vez que sucede. Nosotros tenemos medio siglo como partido de tener este tipo de confrontación y discusión. Esta campaña tuvo particularidades, ¿verdad?, de pasiones, de intensidades, y tal vez se hizo más público a través de una conferencia y se generalizó. En los debates. Pero bueno, no es la primera vez en un proceso interno que tenemos mesas anuladas. No es la primera vez que debatimos sobre la complicación de la votación con respecto a algunas mesas. ¿Tiene alguna repercusión esto sobre la convención o una alteración de votación para uno u otro candidato? No. 5 mesas de 2.129, 0.2%, ¿verdad? Yo creo que aquí hablamos de una discusión interna que tenemos y que tenemos que resolver en el estatuto, que tiene que ver con el proceso interno como elegimos, porque como estamos vamos a seguir con esas discusiones campaña tras campaña. Eso en la primera parte de mi intervención. ¿Qué dice Mario Quiroz? Muy buenos días, Laura, Carla, Claudio. No, yo creo que aquí lo que yo rescataría de toda esta conversación, para no repetir lo que ya han dicho Claudio y Carla, va por el tema de que el sistema dentro del partido garantiza para todos los candidatos que se puedan presentar las apelaciones y que el Tribunal de Elecciones Internas las resuelva adecuadamente. Los fiscales de escrutinio detectaron de ambas tendencias, porque se presentaron 346 apelaciones que van desde apelar un voto hasta apelar toda la mesa. De esas 100 fueron de nuestra tendencia, que fueron las que se refirió don José María, y de esas 100 resultó la anulación total de 5 mesas, una en Santa Cruz, 2 en Matina, una en Siquirres y una en Talamanca. Esas sí tienen una anulación total de las mesas. Habrá otras que se anuló 1 voto, 2 votos, pero el sistema funcionó para garantizar a los que se sentían afectados que presentaran sus apelaciones y que el tribunal resolviera, creo que en un tiempo razonable, porque el escrutinio también terminó el jueves. Claudio Alpizar. Yo quiero volver al tema y que vuelvan y que participen todos, inclusive claro. don Francisco Barahona. Mire, está vamos ahí a ver, listo. yo entiendo lo que Carla quiere decir cuando plantea de que no hubo alteración de quién ganó la elección entre los precandidatos. Pero sí puede haber alteración a lo interno de las distritales de quién ganó para representar al partido en las diferentes zonas, porque se están eliminando mesas. Y ayer yo tuve la oportunidad de ver el acta del Tribunal Interno de Liberación Nacional y no es cierto, si hay fraude. Dicen en las actas que las firmas son las mismas, o sea, la letra de la votación, que hay que poner ahí cositas, ¿verdad?, era la misma. Dice que en el padrón hay repetición de firmas, o sea, hay muchas inconsistencias que en el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, todo eso, cuando se da en un proceso de conteo de votos, eso es, no solamente se llama chorreo, sino que se le llama fraude. O sea, sí hubo intento de fraude. Y lo dicen las actas de esas 5 mesas, donde especifica exactamente cuáles son los errores que encontraron. Llámele inconsistencia o no, hubo intento. Que no se alteró la elección del candidato que ganó para representar a Liberación Nacional en 2018, bueno, perfectamente, eso estamos de acuerdo, pero sí hubo fraude de alguna gente que intentó a lo interno de las regiones beneficiarse con la votación, porque no solamente en Liberación Nacional ese día elegían precandidato o candidato a la presidencia de la República. ¿Podría usted explicar alteración de quien representa en los... en el acta que leí yo, palabras más, palabras menos, dice que se anulan tales y tales mesas,
porque hay letras que son la misma letra en muchas papeletas, que en el padrón se repite también la letra, o sea, eso quiere decir que hay gente que firmó varias veces por diferentes personas, y ahí está en el acta, nada más verla, y dice después también que se manosearon los documentos propios que van en la bolsita esta que tiene que llegar hacia al Tribunal Interno de Liberación Nacional. Va a tener ya la réplica y también igual Mario Quiroz. Solo quiero saber, pero si usted dice que sí altera la representación, ¿ante qué? Puede alterar la representación de los escogidos, porque lo que se está hablando es que hay chorreo de votos. Bueno, ¿a favor de quién? No necesariamente el chorreo puede ser solo a favor de los candidatos que se presentaron en esa ocasión, sino que recuerde que hay elecciones de movimientos, elecciones de juventud. Entonces, puede haber un interés de esas gentes de alterar los votos en beneficio propio, tal vez no pensando en el candidato a elegir para el 2018, sino pensando en su interés de ser parte de la Asamblea de Liberación Nacional. O sea, que va a elegir finalmente. Porque es lo que se estaba conformando también, que después es la que escoge a los diputados, bueno, bien, todo un proceso más largo. Ok, perfecto. Carla Prendas. Sí, cuando uno habla de fraude y pensamos en la definición como tal, usted hablaría de una generalidad que afecta todo el proceso. Eso es un fraude. Usted hizo algo para afectar el proceso y ganar. Cuando usted habla de irregularidad en el proceso, usted habla de algún caso particular que no fue la norma, sino que sucedió en una condición particular. Eso sucede en todo, en cualquier cosa que uno establezca, ¿verdad? Trabajo, política, etcétera. Creo que el 100% de la perfección no se da. Yo sigo insistiendo. No es la primera campaña que sucede una cosa que hay que anular 1, 2, 3 mesas, 5. Caso contrario hubiera sido que fuera una cosa generalizada de todo el país, entonces ya ahí estaríamos hablando de un concepto de fraude. En el caso particular de lo que dice don Claudio, solo hay un caso específico. De todos los miles de estructuras cantonales, distritales, asambleístas provinciales, nacionales, solo hay un caso en el que particularmente aplica lo que dice don Claudio, que fue un movimiento de juventud en Limón, que debido a las irregularidades que habría que denotar a partir de ahora del proceso de investigación que se abre en ese caso particular, ¿qué fue lo que sucedió? Fue intencional de tal persona, entonces hay que aplicar sanción. Si fue así como usted lo plantea, si fue otro caso de otro tipo y eso afectó la votación, pues se determinará, ahí sí hubo una afectación de un movimiento, que fue el movimiento de juventud. Pero eso es fraude, aunque sea pequeñito, eso es fraude. Yo no podría hablar en ese momento de fraude porque hay que ver qué fue lo que se determinó. En el caso particular, vuelvo a repetir, de miles de todo el país, de miles de delegados distritales, cantonales, estructuras provinciales y los que vienen a la nacional. Entonces hubo un caso, ¿verdad? Pero si se deja, a mí me parece, en esa dimensión de que puede alterarse o se hizo para cambiar a la gente que va a la asamblea, se puede también sentir que se acomodaron cosas para que los que subieran llegaran por esto. No, de todo hubo un caso particular en el que sí, evidentemente, aplica lo que usted dice. Entonces creo que esa diferenciación… El acta dice otra cosa. Sí, habría el acta del Tribunal Interno, eso es aquí yo me limito, ¿verdad? Sí, vuelvo a repetirlo. Yo en este caso no conozco el detalle del fondo y podría ser que de verdad sucedió que se acomodara para eso. Eso yo todavía no lo sé, no conozco el tema y si es así, aplica sanción. En el caso particular, en el único caso de todo el proceso del país, en el único caso hay que revisarlo, hay que ver qué pasó y tiene nombre y apellidos y debe de generarse una responsabilidad si es que así sucedió. Pero es un caso, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de que se ensució el proceso y que fue en todo el país y que fue fraude. Es un caso que yo coincido con usted. Si es así, tiene que haber responsabilidad y tiene que haber sanción. Bueno, está en investigación y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el caso particular. No sé si Mario Quiroz, porque Francisco Barahona también está pidiendo la palabra. Por favor. Francisco Barahona, adelante. Muchas gracias. Mire, yo entiendo que los que representan en esa mesa al Partido Liberación Nacional traten de reducir, digamos, el ámbito, la importancia de las denuncias, pero el problema es que eso es normal, pero lo que no es normal es que Antonio Álvarez de Santi, el mismo día, la misma noche en que concluyó ese proceso, hablara de fraude. Y tampoco es normal que don José María Figueres esté hablando de lo mismo, de chorreo.
Así que yo analizo esos temas, no analizo lo que, con todo el respeto, los representantes de Liberación Nacional en su mesa están tratando de minimizar el tema. Y eso políticamente tiene un gran significado. Independientemente de que el Tribunal Electoral de Liberación Nacional hizo un mal trabajo, efectivamente fue lentísimo, intentó suspender esa misma noche el conteo. Eso es evidente que Liberación Nacional tiene que hacer un trabajo interno de activación, de remozamiento del Tribunal Electoral, pero todos sabemos que ese Tribunal Electoral fue compuesto y nombrado en la época en que don José María era el presidente del Partido Liberación Nacional. Ya ahí se nota que don Antonio Álvarez de Santi tenía ciertas ansiedades de que ese tribunal, con la denuncia que él hizo, podría estar sesgándose. Y esto es un hecho político, cierto o no cierto, esas denuncias hay que analizarlas. Lo que extraña es que si eso es así, como yo lo estoy diciendo, don José María también haya recurrido a más de lo mismo. Y entonces uno tiene que procurar analizar qué es lo que está detrás de esas palabras de don José María. Yo coincido, el Tribunal Supremo de Elecciones debería tener ahí una presencia mucho más cercana, no solo en Liberación Nacional, sino en cualquier proceso electoral de cualquier partido político, justamente para que haya una especie de juez neutro jalando las orejas y evitando justamente que suceda lo que estamos analizando. Pero desde la perspectiva del análisis político, a mí lo que me interesa es subrayar que estos temas van drenando la voluntad del elector y la electora en votar por un partido que presenta estas contradicciones, que presenta más de un partido, como dijo Claudio, que nació a la historia política justamente luchando por la pureza electoral. Más bien esa razón de ser debería haber evitado justamente la situación que estamos analizando hoy. Eso drena al Partido Liberación Nacional, independientemente de que al final don José María se dé un fuerte abrazo ante las cámaras con el candidato Álvarez de Santi. Así que ese es un tema que yo trato de proyectar. Yo no diría que hay un cisma, pero hay un desencontronazo evidente que no se puede negar, y eso tiene consecuencias electorales. ¿Por qué? Porque la gente, digamos los que no son de corazón verde, que son la gran mayoría del pueblo de Costa Rica, está analizando estos temas. Y entonces lo que yo procuro en esa lógica es analizar un poco para que ellos tomen decisiones. Yo no tengo interés en que Liberación Nacional gane o no gane el proceso electoral que viene. Yo creo que eso depende, por supuesto, de la opinión mayoritaria del elector y la electora en febrero o en abril, si se va a segunda ronda. Pero sí estoy obligado a hacer afirmaciones de fondo y me parece que la ruta que por el momento transita Liberación Nacional con estos desencuentros, para decirlo menos, es un tema que no le conviene desde el punto de vista de la suma de votos y de la opinión pública nacional de cara a las próximas elecciones. Y no quiero insistir más, pero esto no se puede minimizar y por supuesto habrá una investigación, habrá que sancionar, pero en todo caso la falta de confianza de los dos precandidatos expresados por ellos mismos y todavía hoy en confrontación, puesto que no se han reunido y esa reunión se suspendió, eso le hace daño objetivo al Partido Liberación Nacional desde el punto electoral, partiendo de las encuestas. Y las encuestas dicen que un 60% de los electores entre 45 y 18 años no tienen membresía de partido político, por consiguiente votarán por aquellos candidatos, aquellos partidos que mejor les gusten. Y lo que estamos analizando no es algo positivo para el Partido Liberación Nacional. Yo creo que aquí hay que separar, Laura, dos cosas. Coincido con Carla, aquí no hay ningún liberacionista de corazón, por como nació el partido, que no considere que si alguien cometió una irregularidad, tiene que ser sancionado. Se está siguiendo el proceso interno, y que es el debido proceso que nos mandan. Hay que
investigarlo, se presentaron las apelaciones, el Tribunal de Elecciones Internas ya resolvió lo que a ellos corresponde, que es electoral, y lo está pasando al Tribunal de Ética y Disciplina, que será quien tendrá que sentar las bases. Creo que ahí es donde podemos ya jurídicamente hablar de fraude o no en una mesa, como dice Carla, o en dos mesas. Por ahora, don José María Figueres no se atreve a hablar de fraude. Nosotros no nos hablamos de fraude, lo que alegamos fue lo que se apeló en mesa. ¿Minimizan ustedes el gran significado que esto tiene? No, creo que por eso, dice Francisco Barahona. que por eso, Laura, nosotros fuimos muy fuertes en la defensa de los votos en el escrutinio y fuimos muy fuertes en la presentación de las apelaciones de esas mesas. El Tribunal de Elecciones Internas ha resuelto y pasará ahora al Tribunal de Ética y Disciplina, donde se terminarán de sentar las sanciones. Creo que ahora lo que corresponde, como bien señala don Francisco, es una labor política, y eso es a lo que el partido tiene. ¿Y usted cree que está minando esto el partido? Definitivamente venimos de una campaña que fue dura, una precampaña que fue dura, como dice Carla, se desbordaron las pasiones, pero creo que por dicha tenemos una pista larga. Liberación eligió su candidato en abril, tenemos una pista larga para las elecciones, y estoy seguro que en Liberación somos buenos matemáticos y estamos claros que para ganar en primera ronda se necesitan 1 millón de votos aproximadamente, y que lo primero que tenemos que hacer es unir a la familia, y creo que eso está a hoy en el espíritu de todos. Claudio Pizarro me está pidiendo la palabra, adelante. Ya vamos con Carla Prenda. En la misma línea de Paco Barahona, yo me haría una pregunta: ¿qué es lealtad a un partido? ¿Ser determinante, duro con aquellas inconsistencias, entre comillas, o hacerse de la vista gorda con lo que está pasando en el proceso? Yo creo que aquí más importante que el mismo Liberación Nacional es la democracia costarricense. Y dentro de ese marco de la democracia costarricense, en una necesidad de relegitimar a los partidos políticos, poco favor le hace lo que está sucediendo en Liberación Nacional a esa necesidad del ciudadano que reclama ética en los partidos políticos. Ahora bien, vamos al tema de la estrategia. Desde el punto de vista estratégico, no solamente es importante, en primera instancia, generar nuevos adeptos, sino no perder los adeptos que se tienen. Y estoy seguro que lo que está pasando en la actualidad debe estar minando el caudal electoral de Liberación Nacional, que ya viene muy minado desde hace muchos procesos electorales, y que hoy, aún siendo el partido más grande, es un partido al que le hace falta mucho para llegar al 40%, como lo decía ahora Mario, no, como lo decía Mario, cuando hace falta ese millón de votos, un poquito menos. Pero al final de cuentas, es muy posible que Liberación Nacional, después de este proceso, tenga que hacer un trabajo mucho más grande. Y cuidado, yo en algunos escenarios, y me voy a atrever a decirlo hoy aquí en televisión, vengo diciendo que esta elección desde febrero del 2018 puede ser muy parecida en algunas cosas al proceso de Francia, donde pueden llegar 5 partidos intentando ir a la segunda ronda y cualquiera se queda afuera. Y cuando digo cualquiera se queda, hasta Liberación Nacional, con ese 18% que fue lo que tuvo en la primera ronda de las elecciones del 2014, puede estar en riesgo con estos detalles, y bueno, detalles grandes, y otros de ser un partido que se quede fuera de una segunda ronda electoral. Entonces, el tema, claro que es fundamental para Liberación, porque le repito, lo primero es no perder adeptos, y Liberación Nacional en ese espacio viene hace muchos años perdiendo adeptos. ¿Por qué? Porque a veces no tiene la fortaleza ni el carácter para en momentos tan difíciles como estos tomar las decisiones que corresponden. Como le pasó al Partido Socialista y Republicano en Francia. Exactamente, o le pasó al PSOE o le pasó al Partido Popular en España, lo mismo, la misma historia. ¿Qué dice Carla Prendas? Usted minimiza. Mire, yo creo que tal vez creen que van a tener que tomar, no sé, hacer esa labor tan grande, ese trabajo fuerte que dice Claudio Alpizar. Bueno, lo primero es que yo tengo la claridad que aquí Neumario Quiroz, en esta servidora, estamos intentando en esta conversación de hoy minimizar o hacernos de la vista gorda. Creo que jamás, no es la intención. Lo que estamos contando es la realidad de lo que pasó, ¿verdad?, en el contexto que es, y bajo el contexto que es, no podríamos hablar de la generalidad que se está planteando. Creo que también es importante reconocer que un partido con el nivel de votación interna que tiene es un partido que en comparación
logra un proceso muy organizado y transparente. Por supuesto, nada es perfecto. Que hay que hacer revisiones y tomar decisiones, eso es una construcción histórica permanente y hay que seguir. Los cambios, los nuevos retos te generan precisamente lo que dice Claudio. Hay que tomar decisiones, pero eso es constante, ¿verdad? Si un partido no toma decisiones, no se renueva, no hace cambios, ¿verdad? Y pues en cualquier ámbito se estanca. Dos, yo creo que aquí está el jefe de campaña, que don Mario, que es vocero de José María cuando estuvo en la campaña, y claramente lo está diciendo. Aquí hay una claridad ya de que, y don José María nunca lo manifestó cuando hizo la observación de las mesas, y Antonio Álvarez ganó y estamos con la intención y la claridad de unificar el partido. Y yo creo que eso es importante que quede hoy, que hay una intención importante de don José María y de don Antonio de unificar el partido. Un partido que ha tenido grandes discrepancias, eso lo dinamiza, no es la excepción, y que además también tiene procesos naturales de unificación, ¿verdad? Hubieron momentos muy complejos en 1994, por ejemplo. Usted revisa la historia, hubieron confrontaciones más fuertes. Sí, ¿verdad? Dentro de Miguel Corrales, dentro de Liberación Nacional. No es un caso que ahora está sucediendo, no. Eso caracterizado. Pero tal vez son otros tiempos políticos, son otros tiempos, sí, y yo creo que Mario, además… donde el electorado es muy diferente. Es muy diferente. Donde Liberación era gordo, con un 40% del electorado. Por eso te digo, los tiempos han cambiado, los retos son diferentes y también coincido con eso. Yo creo que ahora Liberación no solo está en la línea, porque también coincido, la gente tiene que estar unida a lo interno, eso es fundamental para el proceso, en eso estamos, don Antonio está en eso, me parece que hay una anuencia total de don José María, pero el reto mayor es nuestra propuesta hacia afuera, hacia el país, o sea, nosotros no estamos pensando quedarnos enfrascados en esto, hay cosas internas que replantear, que seguir y que avanzar. Estamos trabajando en el tema de partido, en la unificación como tal, que es muy importante, pero creo que el tema fundamental es cuál es la propuesta para el país. Cuál es la propuesta hacia afuera del Partido de Liberación Nacional, y creo que en eso es donde nos vamos a centrar con mayor esfuerzo y con mayor ahínco, porque las dos áreas para nosotros son fundamentales. Y yo también quiero que quede claro en esta conversación que ni estamos minimizando y la intención de tendencias que ya no existen, sino es la unificación de un partido, y creo que don Mario también podría, como ya lo dijo, dar fe de que esa es la intención interna en nuestro partido. No sé. Cualquiera de ustedes. Bueno, yo creo que… Veo que Claudio ya está levantando el dedo índice, y también, pero pregunto, es decir, eso era lo que uno esperaba, doña Carla Prendas, cuando terminó el proceso de convención, pero cuando uno ve a José María Figueres golpeando la mesa, haciendo ese reclamo, no pareciera que ese mensaje de unificación se esté dando, sino que hay más crispación política. Yo creo, Laura… Ya tenemos 3 comentarios, me indican, pero sí, adelante. Claudio tocó un punto ahora que es esencial y creo que hay que entenderlo. El 2 de abril se llevó a cabo la elección también de representantes distritales de movimientos y sectores. Liberación Nacional ha hecho un esfuerzo por garantizar que el resultado sea transparente para todos, desde el candidato presidencial hasta el último de los dirigentes. Y creo que la construcción nuestra y la responsabilidad como liberacionistas viene de construir ahora una unión que empieza desde el nivel cantonal hasta el nivel nacional. Y eso es a lo que tenemos que abocarnos, poniéndole especial atención, como dice Carla, a qué mensaje va a llevar Liberación Nacional en el 2014. José María Figueres está esperando que lo cite. Está esperando. Así que lo se dé reiteramos en la conferencia de prensa, que estamos en disposición de don Antonio para reunirnos con él. Antonio en ninguna de sus intervenciones ha dejado de decir que él tiene la disposición y que están las puertas abiertas para conversarse y sentarse. Esa era la intención días atrás, ¿verdad? Esperamos el proceso de manera respetuosa para lo que se intervino con las mesas, pero creo que don Antonio ha sido claro de que la intención es conversar, sentarse y seguir en la unión del partido. Don Francisco Barahona y don Claudio Pizarro, ya oigo usted y tenemos comentarios. Don Francisco Barahona. Muy breve. Gracias. Mire, hablar de que el Partido Liberación Nacional está unificado, se va a unificar, a mí me parece que es una exageración. Una cosa es que el Partido Liberación Nacional se presente unido, digamos, para utilizar esa misma palabra, de cara a las electores y el proceso electoral de febrero.
pero el Partido Liberación Nacional va a seguir teniendo tendencias, y esas tendencias, bueno, se pueden identificar, el arismo, el arayismo, por supuesto ahora el figuerismo, y cada una de esas subtiendas dentro de Liberación Nacional tiene liderazgos contrarios, con frecuencia, como lo vimos ahora en la convención. Y eso es imposible que se elimine. Es más, me parece sano para el Partido Liberación Nacional que haya tendencias dentro del partido. En el pasado, algunas de estas tendencias han hecho casa aparte. Inclusive algunos de estos líderes que en el pasado no aceptaron una unificación o una reunificación profunda del Partido Liberación Nacional, llegaron a ser presidentes apoyándose en las bases contrarias al Partido Liberación Nacional. Pero ya se mencionó ahí, el problema es que eso sucedió en tiempos del bipartidismo. Hoy en día no es así, y entonces aunque Liberación Nacional tenga un 19, un 20, un 22% del electorado de acuerdo a las encuestas, que conste, las encuestas están mal paradas en Costa Rica por lo que sucedió en la campaña de hace 3 años con don Luis Guillermo Solís, que era el margen de error unos meses antes y terminó ganando con 1.360.000 y tantos votos. Bueno, el análisis interno que debe hacer el Partido Liberación Nacional es mucho más profundo. Y yo lo que analizo son las declaraciones de Álvarez de Santi y de José María Figueres. Uno, repito, habló de fraude en su momento, se arrepintió, de acuerdo, pero lo hizo, y ahora don José María dijo lo que dijo, que había chorreo. Y eso queda. Y eso para una campaña electoral futura, esas son imágenes que van a salir y que los van a utilizar los partidos contrarios al Partido Liberación Nacional. Entonces yo diría que de cara a lo que viene en febrero, a mí no me extrañaría que se repita el comportamiento del pueblo y la ciudadanía electoral semejante a lo que pasó justamente hace 3 años. Y que entonces ahí, bueno, Liberación Nacional tiene 2 posibilidades: o gana con el 40%, o pasa a segunda ronda, o ni siquiera pasa a segunda ronda. Y esto me imagino que es una preocupación franca que deben tener los líderes del Partido Liberación Nacional. Pero que en estos momentos el planteamiento, esta discusión que estamos comentando, no le hace ningún beneficio al Partido Liberación Nacional, es un hecho. Y yo me limito a esa afirmación. Vamos con los comentarios. Ya vamos, don Claudio, Claro, porque perfecto. vamos a ver, no hay, dice así los siguientes, dicen los comentarios y se fueron muy hacia doña Carla, que va a tener que hacer una réplica muy rápida también. Vamos a ver, Mario Solano Vega dice lo siguiente: no hay peor ciego, Carla Prendas simplemente no quiere ver nada irregular en el proceso interno del PLN. Andrés Durán: Carla dice que lo del PLN no es fraude, aunque haya sido intencionado, pero el pago a las vices sin intención sí es corrupción. Eso se plantea Andrés Durán. Y Alonso OR dice: es una práctica habitual del PLN y Carla lo acepta, patético partido renovado, comillas, mejor sería que acepten lo que son como partido. Carla Prendas, réplica, Claudio, muy rápido. Sí. Bueno, yo en realidad no dije eso que pusieron en el comentario, ¿verdad? No fue esa la discusión y la intervención en mi comentario. Yo lo que les estoy contando es una realidad de los procesos internos distritales que nosotros pasamos de convención, los retos que tenemos, estoy clara, pero también estoy clara que la sobredimensión en un tema particular no aplica en este caso. En este momento, tal vez el analista que acaba de hablar, y por no estar inmerso, don Francisco, por no estar inmerso en los procesos internos de liberación, en realidad también no conoce nuestra dinámica cultural de partido. Naturalmente siempre hay unificación, yo no sé si del 100%, pero sí de la mayoría. O sea, nosotros siempre terminamos en una unificación de partido y eso nos ha caracterizado también, no solo cuando hablamos de una campaña electoral, sino también lo reflejamos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Podemos tener nuestras diferencias, pero siempre terminamos unificados, porque en este momento ya nosotros trascendimos. El tema de la unificación y del trabajo ya se basa en ideas y en principios, y a partir de ahí seguimos ese lineamiento. Entonces, pues también es tenerlo claro en ese contexto.
Oyendo a Francisco Barahona es fácil, tal vez las encuestas sí le dejan a uno dudas, pero es fácil de identificar el tamaño de Liberación Nacional. Sin candidato, con candidato fantasma, en la segunda ronda del 2014, 380.000 votos. En el proceso de alcaldes, 357, 360.000 votos. Y ahora, con todo y que hubo gente que no era Liberación Nacional, que se infiltró y votó, 417.000 votos. Liberación Nacional tiene un tamaño de 400.000 en promedio, eso es uno. Y dos, en este momento de baja identidad partidaria, esto que está padeciendo Liberación Nacional genera valoraciones negativas. Eso tiene toda la razón Paco Barahona. Y en eso, en alguna medida, esas valoraciones negativas es un síntoma muy propio de un suicidio político. El Partido Liberación Nacional, repito, si no se revisa, si no tiene claridad de plantearle al ciudadano realmente qué fue lo que pasó y tomar las decisiones con forma correcta, Liberación Nacional está gestando más valoración negativa que positiva. Gracias, Claudio Pizar, Carla Prendas, Mario Quirós y Francisco Barahona. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa para despedir. Gracias. Muchas gracias. Abrir una cuenta nunca fue tan fácil en el BCR. Con su documento de identidad al día, llame al 22 11 11 11 y listo. Además, también puede solicitar su cuenta corriente o de ahorro en bancobcr.com, BCR Móvil o en cualquier oficina. Reciba el número de cuenta a través de su correo electrónico o mensaje de texto en su celular. ¿Qué espera? Abra ya su cuenta en el BCR y aproveche todos sus beneficios. Somos el Banco de Costa Rica. Jack Thornton, un buscador de oro, compra un magnífico San Bernardo al que llama Book. Los problemas surgen cuando Book muerde a Smith, otro buscador de oro que quiere matarlo para vengarse. La llamada de la selva. Con Clark Gable y Loretta Young, basado en la famosa novela de Jack London. El jueves 11 de mayo a las 10 de la noche, solo en Canal 13. Llegó BN Expo Lo Nuestro, del 12 al 14 de mayo en la antigua aduana. Entrada gratuita. Disfrute de una experiencia